Sí, sí, Se sí, llamaba Caminito, porque era la calle claro, Caminito. seguro, sí, sí, sí. Y ahí entonces estaba Carlín Calvo haciendo un personaje mudo conmigo, hacían como, yo era una niñita de sociedad, hacíamos Fray Mocho del 900. Y yo en ese momento ya estaba haciendo, yo lo metí a Carlín en la televisión, porque yo ya empezaba a hacer televisión, hacía lo de Susana Campos, y él me pedía a mí que yo tratara de meterlo, ¿no? Porque siempre necesitas a alguien que hable por vos. Sí, Entonces sí, ahí Jorge Lozano Soriano me llama un día para un personaje en El amor tiene cara de mujer y me dice, ¿estás sentada? Le digo, ¿por qué? Dice, porque haces el protagónico. Y yo me caí, dije, ¿qué? Es más, tal es así que no lo quise aceptar. Porque yo dije, o sea, mira las cosas que uno tiene cuando es tan joven, ¿no? sí, sí, sí. Como ese personaje lo había hecho Bárbara Mujica, y yo lo veía, ella era pareja en ese momento, en la novela con Rodolfo Deván. Claro. Y yo me acuerdo que hasta ponían O Capito que te amo con Luis Chitenco. Y yo decía, es una irreverencia de mi parte hacer algo que yo amaba, que era Marcela Nevares Ardoy. Ese personaje, sí, ¿cómo sí, voy a hacer yo lo que hizo Bárbara Mujica? Y fue el productor el que tuvo que decirme, Cristina, por favor, cuando Bárbara Mujica lo hizo, tenía tu edad. claro, sí, ¿Cómo sí, no lo vas a aceptar? Yo no lo quería aceptar, sí, sí, porque lo había hecho Bárbara Mujica. Para mí era una falta de respeto, mirá vos, sí, qué sí, locura. sí, sí, sí. Que después yo llegué a hacerme muy amiga de Bárbara, gracias a Dios, soy muy amiga de Sí, ella. sí. Y pude contarle esto que te estoy contando y decírselo. Y Bárbara se emocionó muchísimo, porque yo le decía, Bárbara, era tal mi admiración, que yo decía, ¿cómo voy a decir lo que ella decía? Bueno, Sí, sí, sí. la cuestión es que ahí empieza El amor tiene cara de mujer, que duró 4 años, que fue el gran éxito de Claro. Nene Cascallar. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí te diría que no paré más. Sí, O sea, sí, sí. así empezó, porque después del amor tiene cara de mujer vino La mujer frente al amor, después vinieron otras novelas. Era la época, además, donde se hacían 20, 30 tiras, o sea, Sí, Canal sí, 9, el canal de Romay, allá en el pasaje Geli, tenía todos los estudios ocupados. Hoy Canal 9, desgraciadamente, está vacío. Sí, sí, O sí, sea, es verdad. Sí, 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 no sí. tiene una sola novela. No, no. Y en ese momento no paraban de o sea, terminabas una tira y ya estaban empezando la otra, porque Sí, era sí, la década una tras sí, otra, sí. una tras La década de 70 y 80, el Canal 9, después también, pero quiero decir, fue increíble la producción de telenovelas que se hacían simultáneamente. Totalmente. Y los mismos autores tenían 2 o 3 a veces ahí como Totalmente, producto. sí, no, y además, no quiero dejar de nombrar a Alejandro Romay. Para mí, Sí. Alejandro ha sido el gran... Alejandro nos amaba a sus Sí, es verdad actores, eso. Sí, sí. amaba a sus actores. Sí, Y él siempre apostó por sus actores. sí, 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 sí. Apostó por sus actores y él puso y él sabía lo que le gustaba a la gente, y mira que fue muy criticado en su momento, porque siempre era como que era un canal grasa, que era, y no, ahora la gente se da cuenta. Es el Pasado el sí. tiempo, Es el referente hoy pasado de el todo. tiempo, Sí, sí. y bueno, pero en ese momento no era así. Claro. Era muy criticado, Sí, sí, sí. porque decían que era populachero, porque hacía programas. Sin embargo, Alejandro te daba todo, porque Alejandro te daba una telenovela y después te daba alta comedia, las grandes novelas. O sea, se han hecho grandes altas comedias pero obras maravillosas. Sí. O sea, que había de todo. Allí Y estaba fundamentalmente, sí. Cristina, allí había estaba mucho trabajo sí, para los sí, actores. eso es verdad. Cristina, ahí habíamos leído algo sobre alguna de las ficciones que hiciste, pero bueno, en internet no está todo, ¿eh? Si uno por ahí mira las revistas de la época, no está todos los trabajos, hay muchísimas cosas que han hecho como vos y como otros actores que no figura todas un poquito, no figura todo, no figura, uno nombró más o menos lo que está ahí, pero investigando en las revistas de la época o diarios, periódicos, hay obras de teatro, hay otras telenovelas, comedias, trabajos que no aparecen, y son muchísimos lo que hiciste vos, ¿eh? No, es por muchísimo. supuesto. Sí, sí, O sí. sea, hacíamos de todo, o sea, ya te digo, las telenovelas yo no paraba, terminaba una telenovela hacia otra, después teníamos también, bueno, en comedias teníamos el teatro de Darío Vittori, que también era hacer un Vittori, era wow. Sí, sí, Que sí. un día también se lo pude, yo gracias a Dios he tenido la suerte de que como yo las cosas las digo, Sí, 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 sí. yo a Nene Cascallar con Nene tenía una relación maravillosa, y yo a Nene siempre le decía, Nene, yo no me voy a ir con los te quiero dentro, yo los voy a decir. Y yo la llamaba
a mi angelito, como le decía, y le contaba y hablábamos, y era muy lindo, porque además ella estaba imposibilitada en su silla de ruedas y todo. Y la iba a visitar porque me decía, no, pero vos venís a verme, total, con vos ya tengo confianza, no tengo que andar levantándome ni arreglándome ni nada, y bueno, teníamos nuestras largas charlas. Y de pronto con el Tano, me acuerdo cuando hice una de las últimas giras que recorrimos todo el país, yo le decía, Tano, vos sabés, le digo, que con vos, le digo, nosotros decíamos, el que hace un Víctor ya superó la prueba, y él se reía porque no lo sabía. Digo, porque hacer un Víctor era, le digo, vos eras terrible, porque te llegabas a equivocar en darle mal un pie, o sea, él me enseñó a mí el time de la comedia, o sea, el punto justo. Él sabía exactamente dónde la gente se iba a reír, exactamente dónde vos tenías que hacer la pausa, y era tal cual, yo lo comprobaba en el teatro, yo no podía creerlo. O sea, que yo hacía esa pausa y de ahí venía la carcajada y el aplauso. Era todo lo que él me había marcado y lo que él me había enseñado, además. Entonces hay que rendirle tributo a los grandes. Por eso ahora cuando la gente critica y todo, yo digo, hay de todo, le digo, pero así también ahora hablaban tanto de, bueno, Avenida Brasil, por ejemplo. Acá se puede hacer Avenida Brasil, el tema es el libro. Acá hay que empezar a darse cuenta que la estrella de un programa es el libro. No son los actores. O sea, si un actor no tiene un libro, un personaje que hacer, que crear, podés ser un genio, pero si no tenés un guión que te avale y que haga que vos le des vida a ese personaje, no pasa nada. O sea, a mí dame un buen libro y yo te voy a demostrar que soy una buena actriz. Pero si no me das un personaje, Cristina, ¿cómo hago para demostrarte yo que soy buena si vos no me das un personaje para hacer? Decía esos libros como, bueno, muchos recuerdan La Sombra con tu personaje, porque no solamente lo que yo comentaba antes, que no era solamente que te encasillaban a ver un programa de mala, que lo hacías muy lindo, muy bien, excelente, lo tuyo, respaldado con ese, pero también haces comedia, buenas, o sea, te sale todos los papeles, eso hay que reconocerlo porque lo he visto, tu trabajo es excepcional en cada uno de los papeles que te han dado. Y ya sea el género bueno, que papá sea. y mamá se quieren casar, o ahí hasta cantaba y era una comedia total. O sea, los papis se quieren casar y ahí hacíamos, era buena como Lassie, como decía antes. Pero te salía muy, pero de villana te salías muy bien, vamos a decir la verdad, porque aparte me voy a tomar el atrevimiento de decirte esto. Me voy a tomar el atrevimiento por tener un rostro muy bonito en cámara y el papel de villana y el rostro bonito queda muy bien en los personajes, no sé. Generalmente se los ponen a los villanos como feos y nada que ver. Vos tenés el rostro muy bonito que salías en cámara, que los recuerdo muy bien, lo seguí teniendo. Y el hecho de ser un papel de villana era como, no sé, mucho más rico. O sea, lo tengo que decir porque es lo que yo siento. Eso es lo que justamente hay que hacer. Además vos tenés que hacer una villana adorable. O sea, si yo, todas las malas que he hecho, todas las malas que hice, yo primero las humanizaba. O sea, nadie es malo porque sí. Carmiña, que fue la mala de Avenida Brasil, personaje adorable, personaje que yo hubiera dado todo por hacerlo, porque es un personaje para una actriz maravilloso. En el capítulo de ayer, vos terminabas amándola a esa mujer. ¿Por qué? Porque te dabas cuenta por qué era así. Porque no existe el malo porque sí. Claro, Entonces, el tema del actor, cuando vos tenés un malo, un villano, como decís vos, es buscarle las raíces. O sea, tiene que haber una parte en su interior que lo lleve a ese lugar. Es ahí donde tenés que apuntar. Y después que toda la maldad la tenés que hacer desde la ternura. Porque si vos haces una villana poniendo cara de mala, eso es una maquieta. Ahí está. Lo que antiguamente se decía la maquieta. Entonces yo, las malas mías, yo quería que fueran adoradas, además, y queridas. Porque además, si en este momento yo le pregunto a 10 personas, 9 personas se van a acordar de todos mis personajes de malas, no se van a acordar de las buenas. O sea, se acuerdan mucho más de las malas que de las buenas. Y adoran mucho más a los villanos, porque en definitiva, el que va llevando el hilo de una novela es el malo.
O sea, el bueno no tendría nada que hacer si no existe el otro, que es el que genera el conflicto. Sí, sí. Ahora, tiene que haber alguien que genere un conflicto. Era tremendo el personaje. Si no, no podés. Claro, el personaje de Inés, por ejemplo, en Rosa de Lejos, o el de Elena en La Sombra, eran tremendo. Bueno, el personaje de Inés tenía un sentido clarísimo. Sí. Y ella lo plantea en el primer capítulo. En el primer capítulo, yo me acuerdo como si fuera hoy, tenía una escena con Pablo Alarcón y con Machado, que después pasa a ser mi marido, en el cual yo le digo, ¿cómo podés andar con esa gente que tiene olor a cocina? Sí. Inés Caride había sido criada en una familia de una clase media alta, donde ella quería para su hermano lo mejor. A ella le habían enseñado que tenía que estar con gente de su nivel, que ella era una persona de dinero, que tenían una carrera universitaria, que su hermano era médico y ella tenía que casarse también con alguien que fuera de ese nivel. Le habían enseñado el entorno. ¿Cómo? El entorno que ella tenía familiar, le hicieron así. Pero bueno, es lo que te estoy diciendo, ella fue educada de una forma, entonces ella no era una mala, ella fue educada de una forma y siguió los mandatos de esa familia. Para su hermano, ella quería lo mejor. Por eso le presenta a su amiga, que lo hacía Mari Barreta, que después muere, que eso para ella era la candidata ideal para su hermano. Ella no quería a una mucama que él había conocido en Plaza Italia. Claro. Eso le parecía que era terrible. Pero no era una mala, sino que era una mujer que estaba criada de una manera. Claro. En La Sombra, vos te referiste a La Sombra, en La Sombra esta mujer se casa con Víctor Hugo Viera, que era el que hacía con el chango, tienen una hija, y él tiene el romance, y él sigue manteniendo el romance con Silvia Montanari. Entonces es lógico que esta mujer esté llena de odio y de por qué es su marido. En definitiva, es una lucha de amor. Ella luchaba por amor. O sea, si vos te pones a desmenuzar realmente cada personaje, te vas a dar cuenta del por qué las reacciones de esos personajes, el por qué las maldades. La gente no anda por la vida haciendo maldades. Sí, es verdad, sí. O sea, esta mujer estaba casada, tenía una hija, luchaba por ese amor. O sea, había una lucha por el amor de un hombre, que en definitiva, si vos te pones a analizar, el que estaba obrando mal ahí era él. Claro. Porque él estaba manteniendo una doble vida. Él estaba engañando a la Montanari. Eso la estaba engañando porque él estaba casado conmigo. Esos eran los libretos. Tenía una hija conmigo. Claro, esos eran los famosos libretos que se hacían. Esas historias así, bien. Claro. Que entonces vos tenés que entender eso. Y esas son las historias, además. Que bueno, si volviendo a lo que te decía de Avenida así, porque todo el mundo se ha quedado con ese éxito, también es la historia de una venganza. Son historias de venganzas. O sea, lo que hay que terminar, y esto lo digo desde mi humilde reflexión, yo no tengo tampoco la bola mágica, pero tengo muchos años en esto, he trabajado con los más grandes.